Soy la doctora Elidia Domínguez y actualmente laboro como gerente de vacunas para GSK en Centroamérica y el Caribe. Antes que nada, creo que es importante revisar un poco cuáles son los objetivos de la inmunización materna y recordar que esta tiene dos grandes brazos. Uno, proteger a la madre y al feto durante el embarazo. Recordar que los anticuerpos son traspasados a través de la placenta al feto durante el embarazo para que el niño nazca con estos títulos de anticuerpos que lo logren proteger al menos durante las primeras semanas o meses de vida. Importante recordar que estos anticuerpos van a ir disminuyendo después del nacimiento con una vida media entre 3 a 4 semanas, los cuales van a estar presentes dependiendo entre los 6 hasta los 12 meses de vida. Pero también el objetivo de la inmunización materna es proteger al bebé en sí, al recién nacido, durante esas primeras semanas de vida a través de esos anticuerpos que, como ya dije, se mantienen en él por algunos meses más. Tomando en cuenta que la inmunización primaria del bebé se da a partir prácticamente en todos nuestros programas de inmunización de los 2 meses. Entonces, mientras aplicamos las vacunas a los 2 meses y el resto de la inmunización primaria, toma un tiempo para que ese niño esté protegido. Y hay muchas enfermedades que pueden o suelen presentar mayor severidad en ese periodo de tiempo pequeño, entonces donde el bebé es aún más vulnerable a tener las enfermedades y cuadros más severos. Concentrándonos ya en lo que son las vacunas contra difteria, tétanos y pertussis, vacunas acelular, sabemos pues que hoy se comercializan, por lo menos en nuestra región, 2 vacunas. Tenemos disponible la vacuna de GSK llamada Boostrix y la vacuna de la competencia, que básicamente pues contienen antígenos similares, algunas diferencias, sobre todo en cuanto al componente de pertussis. Recordar que la vacuna Boostrix es una vacuna que está registrada, se obtuvo su primer registro desde el año 99, millones de dosis recibidas y administradas y comercializada en más de 80 países. En cuanto a las características de estas 2 vacunas, es importante pues mencionar quizás que las 2 tienen más o menos un mismo rango de edad en las cuales se aplican. Pueden ser coadministradas con otras vacunas, pero sí quisiéramos resaltar pues que para la vacuna Boostrix, hoy en la información para prescribir, la información que se encuentra para soporte del médico que cuando utiliza la vacuna, existen datos y recomendaciones que hablan directamente de la posibilidad de aplicar esta vacuna durante el embarazo. Hay datos de seguridad y quiero aprovechar la oportunidad para señalar acá, y vamos a ir viéndolo un poco más adelante en la presentación, puesto que ya la vacuna también cuenta con el aval de la Agencia Europea de Medicamentos en cuanto a los datos que hablan de la efectividad de la protección específicamente en el recién nacido. Y esto va a ser parte un poco más adelante de los objetivos que vamos a compartir con ustedes. Evidencia en cuanto a la transferencia pues, transplacentaria de los anticuerpos. Por aquí empieza la historia cuando hablamos de estas vacunas que aplicamos entonces en las embarazadas. Estos son datos de un estudio donde comparamos 2 grupos, digamos, de pacientes embarazadas. A un grupo de ellas se les aplicó la vacuna de pertussis acelular durante el embarazo y a otro grupo no, un grupo control donde no se le aplicó vacuna durante el embarazo. También en este estudio se evaluó cuál era el mejor momento para la inmunización y se estudiaron básicamente o se dividieron básicamente en 3 grupos. Uno con la aplicación de la vacuna entre las 27 y las 30 semanas, otro entre las 31 y las 36 semanas y otro después de las 36 semanas. Como ustedes pueden ver en la gráfica a su izquierda, podemos observar en las barras grises los anticuerpos presentes en el momento del nacimiento, en el cordón umbilical, en los niños nacidos de madres que no habían recibido la vacuna, y en naranja los anticuerpos presentes en el cordón umbilical en niños que sí sus madres habían sido vacunadas durante el embarazo. Una respuesta significativa, mayor,
en los niños que habían sido pues sus madres vacunadas durante el embarazo para los 3 componentes disponibles en esta vacuna. Y en cuanto a la edad de la aplicación, se encontró que entre las 27 y las 30 semanas se asoció con títulos más altos de anticuerpos a nivel del cordón umbilical, comparado con las otras edades o grupos de edades donde se estudió esta aplicación de la vacuna. Y esto coincide mucho con que hoy en día la mayoría de los programas de inmunización están aplicando la vacuna alrededor de estas semanas para obtener esos títulos óptimos una vez que el bebé nazca. Este es otro estudio que evaluó también la inmunogenicidad. Este es un estudio en Bélgica donde comparamos nuevamente los títulos, las concentraciones geométricas medias para los componentes de la vacuna en los niños, ya sea en el momento del nacimiento, que es el que ustedes pueden observar acá como el tiempo 0, se midieron también 2 meses después y 5 meses después. Hijos de madres vacunadas durante el embarazo comparados con hijos de madres no vacunadas durante el embarazo. Nuevamente las barras naranjas nos muestran los títulos en los niños hijos de madres vacunadas durante el embarazo, donde, como ya vimos en el estudio anterior, pues bastante parecido, títulos muy superiores en los niños nacidos de madres vacunadas durante el embarazo. Incluso ustedes pueden ver cómo a los 2 meses estos títulos persisten y para los 5 meses los títulos pues ya van disminuyendo. Sí se observa, como ustedes pueden ver acá, para el componente de la toxina de pertussis, un menor títulos de anticuerpos en los niños vacunados versus los niños que no fueron vacunados sus madres durante el embarazo. Sin embargo, hoy pues no hay una evidencia que hable que esto esté correlacionado con algún tipo de diferencia en cuanto a la protección, y también más adelante pues vamos a ver el seguimiento en cuanto a la protección mucho más allá pues del primer momento. Y otro aspecto importante es que recordemos que el objetivo de estas vacunas durante el embarazo es la protección del niño en aquel periodo en que es aún más vulnerable, y eso es prácticamente alrededor de su primer mes de vida. Como les mencionaba, pues es una vacuna que tiene contenido, información de seguridad, y quisiera repasar con ustedes de dónde provienen estos datos de seguridad. Algunos de estos estudios, hay diferentes revisiones. Acá traigo un análisis que se hace en Nueva Zelanda, donde se evaluaron 470 mujeres que recibieron la vacuna Boostrix durante el embarazo, y al final se mantuvieron dentro del estudio 403 mujeres. Seguimos 408 niños productos de esas madres embarazadas que fueron vacunadas. El seguimiento se hizo alrededor de entre 6 y 12 meses después del nacimiento, y donde los resultados fue que no hubo diferencias en cuanto al peso al nacer, la edad gestacional, anormalidades congénitas o algunas fallas en el crecimiento de estos niños durante el periodo que fueron seguidos. Son datos que avalan y respaldan, y como ustedes pueden observar, están en lo que las autoridades regulatorias precisamente pues ya tienen aprobada en su país. Este es un estudio un poco más extenso también en el escenario de Nueva Zelanda, donde pues se vacunaron 8.178 mujeres que fueron seguidas. En cuanto al resultado pues de aspectos de seguridad en cuanto a la terminación del embarazo, lo que concluyen pues estos autores es que no hubo afección en cuanto, por ejemplo, al incremento de partos prematuros, a la presencia de alguna patología como preeclampsia o hipertensión gestacional. No hubo afectaciones en cuanto al crecimiento del feto, complicaciones como la hemorragia, la diabetes, ruptura prematura de membranas, es decir, no hubo complicaciones para el embarazo o para el parto, la terminación de este embarazo asociado a las mujeres vacunadas en comparación con las mujeres generales en la población. En conclusión, ellos mencionan pues que no se detecta ningún desenlace materno adverso luego de la vacunación con la vacuna contra difteria, tétanos y pertussis en esta población pues en Nueva Zelanda, y que no se asocia pues a algún riesgo durante el embarazo. Como les decía, hay más estudios de seguridad que pueden estar presentados, pero bueno, acá quisimos pues compartirles estos.
Quisiera pasar ahora a lo que hablaba al principio de mi conversación, efectividad en la inmunización materna, es decir, después de vacunar a la madre, qué protección realmente ofrecemos al bebé, más allá de lo que ya hemos mencionado, transferencia de anticuerpos y seguridad, tanto para la madre como para el niño. Estos son datos de otra vacuna implementada en Reino Unido. Es una vacuna de la competencia donde se evaluó pues, en un estudio caso-control la efectividad que fue alrededor de un 91-93% en esa población. En Reino Unido también, luego de la implementación de la vacuna de Boostrix, en este caso ellos utilizan una combinación también con polio, con una cobertura que no llega al 70%, presentaron unos datos donde se evidenció un 88% de efectividad para prevenir la tosferina en los niños pequeños. Y este es otro estudio donde se compara la vacuna que presenté inicialmente, que no es la de GSK, con otros niños vacunados, esta vez sí con la vacuna Boostrix IPV en el escenario pues, del Reino Unido, donde vemos las concentraciones geométricas medias para dos de los componentes de estas vacunas y comparan los niños que recibieron una vacuna versus los que recibieron la otra vacuna. En naranja los niños que recibieron la vacuna Boostrix al nacimiento, a los 2 meses y a los 5 meses. Y solamente quiero recalcar, como vimos en el estudio belga, la disminución de los anticuerpos a los 5 meses para la toxina de la pertussis. Obsérvense cómo esto es muy comparable para estas dos vacunas. Por lo tanto, probablemente es un comportamiento pues similar. Recalcar los altos títulos de anticuerpos al momento del nacimiento, en algunos casos significativos, en otros no, prácticamente sin diferencias, y a los 2 meses pues también se mantienen estos títulos, digamos, de forma comparativa. Otros datos de efectividad, ya hablando más bien de otros escenarios como Australia. Australia implementa la vacunación en el año 2015. Este es un estudio caso control pareado que se hace entre agosto de 2015 y agosto de 2016, un año, prácticamente un año de la implementación de la vacuna, donde se observa un 69% de efectividad en niños menores de 3 meses, una protección para los casos de pertussis. Y cuando se analizó pues para las hospitalizaciones en los niños menores de 6 meses, esta efectividad fue de un 94%. Entonces ya estamos hablando de una población que se ha analizado la protección de la vacuna mucho más allá del momento del nacimiento. Sabemos que el objetivo, como decía, principal de la vacunación es la protección durante ese periodo en que son más susceptibles. Este es un estudio que incluso se ha extendido un poco más. Ya obviamente también los niños recibieron su protección de su propia vacunación primaria. Sin embargo, ustedes pueden observar cómo entre más pequeños pues también hubo una mejor protección cuando se analizaron los datos. Estos son datos de España. España en enero de 2015 inicia la vacunación también con Boostrix. La aplicación de la vacuna se da entre las 27 y las 36 semanas de embarazo y es un estudio caso control pareado que corre entre marzo del año 2015, apenas unos cuantos meses, par de meses después de la introducción de la vacuna, hasta febrero del año 2016. En España, en los niños menores de 3 meses, se encontró una efectividad vacunal de 90% contra la enfermedad, lo cual ayuda a soportar el programa de inmunización materna en cuanto a la prevención de la pertussis en los niños pequeños. Ahora comparto con ustedes datos, estos son un poco de más largo tiempo. Son años 2011, 2013, en Argentina. En Argentina ellos han estado utilizando indistintamente cualquiera de las dos vacunas, por lo tanto esta es la información correspondiente a las dos vacunas en cuanto a efectividad en niños menores de 2 meses y donde podemos observar lo que había antes de la implementación de la vacuna y a 2 años de implementada la vacuna en los niños menores de 2 meses, una reducción de la mortalidad de un 83.6% en este país. Luego de estos datos, pues el país trabajó en tener la vacuna pues permanentemente, de manera gratis, de manera mandatoria para todas las embarazadas en Argentina. Y es un programa que se ha mantenido en el tiempo.
Contarles ahora el caso de Colombia. En Colombia, luego de un brote de tosferina que se da en este país, el Ministerio de Salud decide la inclusión de la vacuna. Inicialmente empieza un programa en Bogotá, que posteriormente se extiende al resto del país. Y este es un estudio de análisis de serie de tiempo que se utilizó para evaluar el impacto que tenía la vacunación en cuanto a la mortalidad y a la morbilidad en Bogotá, específicamente después de la introducción de la vacuna, y analiza lo que ocurría antes y lo que ocurrió después de la introducción de la vacuna. Tomados pues datos de las bases de datos de las diferentes autoridades que hacen vigilancia específicamente en Bogotá. Se identificaron 1.102 casos, 26 muertes entre el año 2011 y el año 2015 en menores de 12 meses. Y los resultados hablan de una reducción de la incidencia en Bogotá de un 79% y una reducción de 100% en la mortalidad por pertussis en los niños menores de 1 año luego de la implementación de esta vacuna, con una cobertura vacunal de 90%. Más en detalle acá en la gráfica, los casos que ocurrían antes de la vacunación, los casos que ocurrieron después de la vacunación. Como podemos ver, pues no se evidenció ninguna muerte después de la aplicación de la vacuna. Se comparó el periodo prevacunal 2011-2012 con el postvacunal 2014-2015. Estos son datos que el estudio continúa en Colombia y próximamente pues van a tener datos más extensos del seguimiento y de las comparaciones de lo que ha ocurrido en cuanto a las tendencias en la reducción de la carga de esta enfermedad en este país. No me quiero detener mucho en esto, hay muchas recomendaciones internacionales. Recordar que ya desde el año 2012 la CIP empezó a recomendar el tema de la vacunación en el embarazo y diferentes organismos se han ido adhiriendo a estas recomendaciones. Hoy son muchos los países que cuentan con programas de inmunización materna. Compartirles, pues, estos son recomendaciones de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, que desde septiembre del año 2017 publica algunas recomendaciones como que le hacen muy puntuales específicamente para los ginecólogos, que son pues, digamos, el principal vehículo que puede contar este programa de inmunización materna, las recomendaciones de la vacunación a las embarazadas durante cada embarazo, entre las 27 y las 36 semanas, pues notifica sobre todo a este cuerpo de ginecología obstetricia la seguridad que brindan las vacunas después de la revisión de los diferentes estudios, y también una recomendación que da de ofrecer la vacuna a las personas, los familiares, los que van a estar alrededor del bebé recién nacido, si es que no han recibido pues la vacunación, y procurar que ésta se aplique por lo menos 2 semanas antes del nacimiento. Y si pues por alguna razón la vacuna no logra ser aplicada durante el embarazo, pues inmediatamente después del parto, pero sabemos que ya en este caso pues definitivamente la protección que podemos ofrecer a través de esos anticuerpos que vayan directamente al bebé, pues ya definitivamente la hemos perdido. Sin embargo, pues estas son las recomendaciones que ellos dejan en este país específicamente. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en la prescripción de la vacuna. Como les decía, cuenta pues con datos dentro de la información para prescribir, los datos de seguridad de la vacuna. Les mencionaba al principio que la efectividad que ofrece la vacuna también ya ha sido reconocida por lo menos en la Agencia Europea de Medicamentos y en otras autoridades regulatorias en diversos países. En Guatemala también esto ya ha sido sometido y estamos en una espera de una pronta aceptación de estos datos de efectividad también, para ya más proactivamente poder compartir la protección que ofrece la vacuna. Ya no solo hablar de, como decía al principio, transferencia de anticuerpos, seguridad para la embarazada, sino también la protección que ofrece directamente para la reducción de la enfermedad, que es el objetivo de esta vacunación. En conclusión, pues definitivamente hemos visto todo lo que tiene que ver con esta protección muy temprana
para que el bebé ya nazca con esos anticuerpos que lo ayuden a protegerse durante esa etapa más vulnerable. Reconocimiento que existe actualmente de todos los diferentes cuerpos expertos que recomiendan la aplicación de estas vacunas durante el embarazo y pues definitivamente todos los datos que hemos compartido que han dado el aval para que las autoridades regulatorias reconozcan la efectividad de la vacuna en cuanto a la protección de pertussis en los niños pequeños. Esto era lo que tenía para compartirles. Acá les dejo mi contacto para cualquier información que requieran y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.